En la última final de la Eurocopa de Fútbol, España se enfrentaba a Italia. Fue poco más que un paseo. Tras 90 minutos de partido, acabamos goleando hasta dejar el marcador en un 4-0. Una victoria aplastante. En la anterior edición, sin embargo, España llegó también a la final en un cara a cara con Alemania, pero fue un partido muy diferente. Lo pasamos mal, por momentos pensamos que no ganaríamos, que los alemanes remontarían y que se cumpliría aquello de que el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11, pero siempre gana Alemania. Pero finalmente supimos aprovechar la única oportunidad que tuvimos para meter un gol y lo metimos. Y después del gol, con mucho esfuerzo, aguantamos el marcador durante el resto del partido. Conclusión: con solo un gol también te traes la copa a casa. La misma copa que si metes 4, la misma. Ahora estamos ante otra gran final y eso de que lo importante es participar es sin duda una gran mentira. Lo importante es ganar. Esto lo escribía Juanma del Olmo, del Consejo Ciudadano de Podemos. El 20 de diciembre hay elecciones en España y parece que todos queremos ganar. Bienvenidos a Fort Apache. Tic-tac, tic-tac. Se acerca la hora de las elecciones generales y aquí estamos en Fort Apache para analizarlo con 6 invitados de excepción. Nos acompaña Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Jorge Bestringe, profesor de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias. Encantado. Olga Rodríguez, periodista. Bienvenida una vez más al programa. Un placer. Carolina Pescansa, algunos la llaman la Arriola de Podemos, pero a mí eso me parece poco menos que un insulto. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Pablo. Xavier Arrizabalo, economista, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, como siempre. Y Carlos Prieto del Campo, de la New Review. Bienvenido. Gracias. Enseguida empezamos a discutir y a analizar, pero antes, en el punto de mira. Hoy el cuadro político del 78 muestra la decadencia de los partidos que hemos conocido como mayoritarios durante los últimos 37 años. Los resultados electorales del 24M, la caída del bipartidismo, que deja de gobernar con mayoría en feudos clave como Madrid o Valencia, la fragmentación del mapa político y la irrupción de Podemos por un lado y Ciudadanos por otro, revelan la existencia de unas grietas que ya no solo se manifiestan en lo social, sino también en lo institucional. Ante este panorama, las elecciones generales, que en principio se celebrarían el próximo 20 de diciembre, se presentan como el escenario donde pueden cristalizar todas estas tensiones. Esta noche en Fort Apache analizamos el escenario político de cara a las elecciones generales. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Esto como cuando empieza un partido de fútbol y estás en la previa y tienes que preguntar a los contertulios, bueno, ¿cuál va a ser la clave del partido? ¿Cuál va a ser la clave de estos 60 días que nos esperan? ¿La clave o las claves? Bayo. Yo creo que van a haber varias claves. Una sin duda va a ser Cataluña, a ver qué pasa, porque probablemente no va a haber presidente de la Generalitat hasta después de las elecciones generales. Tienen la posibilidad de aplazarlo hasta el límite del 9 de enero y eso puede también marcar esta campaña electoral. También pueden marcar esta campaña electoral los diversos procesos de corrupción que están madurando en todos sus campos, digamos, no solo el PP, sino del PSOE, de Convergencia en Cataluña. Va a tener también una gran importancia, que es lo que hace Ciudadanos, porque lo hizo muy bien en Cataluña, pero es su feudo, llevan 10 años, saben cómo moverse y tienen su estructura allí. ¿Cómo lo van a hacer en el resto de España? Y yo creo que lo que va a pasar es que va a terminar el bipartidismo y va a empezar un tetrapartidismo. Y ahí quizá las diferencias mínimas van a ser muy importantes. Jorge. Carola. Arriola era un tío muy bueno, ¿eh? Te confundas, que van a pasar los años, pero era un tío muy bueno, yo le conocí mucho. Está bien eso, bien. Bueno, yo creo que el PP no va a remontar, y ahí basta con insistir en que está la cancler, que es la señora Merkel, el vicecancler, que es el señor Hollande, y el Gauleiter, ¿verdad? Que el gobernador de región o de provincia, que es aquí el gobernante de turno. Tampoco creo que el PSOE pueda remontar mucho. La cuestión está
en los otros dos. Es decir, si aquí no aparece Podemos y no aparece Ciudadanos, esto hubiera sido piloto automático y seguimos adelante y punto pelota. Entonces está la cuestión en cómo se van a presentar ellos ante el electorado, ante el país, Podemos y Ciudadanos, o sea, Rivera e Iglesias, porque cuando hay partidos que están en gestación realmente son los líderes los que cuentan, los partidos eso viene después. Concretando, ahora luego veremos, y sin atacar al personal, excepto si Madrid utiliza el tema catalán para provocar un voto españolista que sería altamente destructivo para el país. Ahí eso sí que es la línea roja, ¿eh? Olga. Sí, Cataluña sin duda va a jugar un papel fundamental, pero me voy a atrever a ser un poco más abstracta porque como luego vamos a ir a lo concreto, yo creo que va a estar encima de la mesa el deseo, la necesidad, el miedo y la capacidad de apropiarse del debate público. Dice la RAE que el deseo es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece, el miedo es el recelo de que suceda algo contrario a lo que se desea, tratarán de agitar el miedo sin duda, y tanto el deseo como el miedo marcan nuestras pulsiones y también en política. En los pasadizos secretos de nuestra conciencia a veces se prefiere sobrevivir sin miedo que vivir con miedo. Es decir, la clave, cómo agregar ilusiones capaces de ahuyentar ese miedo y poner encima de la mesa el crecimiento de la desigualdad, de la precariedad, la corrupción. Carolina. Habrá tiempo de hablar sobre la intervención de Olga. Yo creo que la clave de esta campaña depende de quién tenga fuerza para marcar la agenda y elegir cuál es el eje central. Solamente hay ahora mismo dos agentes capaces de establecer ese carril central. Los juzgados, con la agenda de corrupción y lo que nos puedan deparar los próximos 60 días, o el gobierno. Si la agenda la marca el gobierno, hay dos temas para elegir. El peligrosísimo tema territorial, es decir, que en Moncloa echen cábalas y decidan que echar gasolina en la cuestión territorial española les puede interesar electoralmente. Operaciones peligrosas de ese tipo que ya les hemos visto hacer en el pasado. O, por el contrario, que crean que el eje del discurso de la recuperación económica puede convertirse en un discurso ganador, cosa que creo que le está saliendo peor de lo que inicialmente habían planteado. Javier. Bueno, yo señalaría tres cuestiones. En primer lugar, partir de un hecho dramático, y es que el gobierno de Rajoy muere en la cama, un gobierno débil desde el principio y con una responsabilidad política en las direcciones partidarias y sindicales que han insuflado oxígeno a un gobierno que estaba muerto virtualmente, que tenía ciertos cortafuegos, Mato, Gallardón, pero simplemente que Wert dimitiera y no. Yo creo que la expresión, como poco, de un fracaso. En segundo lugar, sin duda, Cataluña, que yo señalaría un hecho, ¿no? Incluso con toda la fuerza simbólica de las elecciones que fueron coincidiendo justo el 40 aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura, con un elemento de balance que a mí me parece indiscutible, y es que se sume como se sume, el hecho es que la inmensa mayor parte de los catalanes votaron en contra de preservar el estatus actual desde el punto de vista del régimen heredado de la dictadura, ¿no? Y en tercer lugar, sin duda también la experiencia griega, ¿no? Es decir, cuando hablamos de elecciones yo creo que no se puede descontextualizar el elemento falaz y peligroso que sería depositar ilusiones que no caben desde el punto de vista de un marco electoral que constreñido en el contexto de la Constitución y del euro y de la Troika es inevitablemente muy limitado. Carlos. Yo creo que, en mi opinión, el hecho decisivo va a ser qué partido o qué fuerza política sea capaz de explicar mejor la crisis y el escenario para salir de la misma en los próximos meses o en los próximos pocos años. El problema del momento actual es que la crisis, lo peor de la crisis está delante y no está detrás, y realmente los ciudadanos ven, incluido el tema territorial, ven con enorme zozobra un escenario en el que los equilibrios sociales más básicos en los cuales se reconocen puedan realmente saltar por los aires. Si hay una fuerza política que logra explicar en qué consiste esta crisis y logra poner sobre la mesa un conjunto coherente, verosímil, pragmático de políticas para leer la crisis y para leer las soluciones que a escala del Estado español, problema territorial incluido, y a escala de Europa pueden llevarse adelante, quien logre leer la crisis y las políticas para salir de ella de manera más pragmática y más imaginativa ocupará la centralidad del tablero político. La pregunta que os dejo encima de la mesa da la impresión de que en el último año las élites que parecían, o los partidos que representan a las élites que parecían contra las cuerdas, es verdad que están peor que nunca. Es difícil imaginar que PSOE y PP van a alcanzar juntos el 50% de los votos, lo cual es una coyuntura sin precedentes en nuestro país, pero es innegable también que en un año han pasado de estar contra las cuerdas a aprender a defenderse y a aprender de alguna forma a generar un escenario que es cada vez más difícil.
a partir de ahí, ¿qué posibilidades veis de que en ese ring de boxeo, digamos que esas correlaciones de fuerzas discursivas que han ido cambiando y que han ido cambiando a favor de los partidos de las élites en los últimos tiempos, dejando Cataluña a un lado, porque Cataluña es algo, digamos que es efectivamente otro país a la hora de entender cómo funciona la política ahí. ¿Qué posibilidades veis? Hombre, yo no creo que el PP, por ejemplo, pueda realmente explotar el tema nacionalista tan peligroso como es para obtener los votos suficientes como para mantenerse en el poder. Porque ¿cómo se puede ganar en España si se pierde Cataluña, se pierde Euskadi, se pierde Valencia? En Andalucía tampoco se gana, no les queda cuerpo electoral, les queda ese suelo que tienen de un 27, un 28%, que quizá puedan mantener de votos, pero con eso, desde luego, no pueden ganar estas elecciones. Y el PSOE tampoco tiene capacidad para remontar después de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha pasado. Al fin y al cabo, la nueva política de austeridad y de reforma laboral la arrancan ellos, luego la culmina el PP, pero la gente tampoco olvida eso. Yo creo que sí que va a ser una lucha entre cuatro, y eso va a ser muy complicado porque se pasa del ajedrez de siempre entre los dos grandes a una especie de partida de Go chino o algo así, en la que se van rodeando fuerzas en cada uno de los territorios, y además, como tenemos un sistema electoral en las que por los flecos, por los pequeños restos electorales se puede ir ganando un parlamentario en cada uno de los territorios, hasta el último momento va a ser una de las campañas o de las carreras hacia unas elecciones más ceñidas, justas y apasionantes que hayamos vivido. Yo no los agruparía así, los viejos y los nuevos, ¿no? Yo, en primer lugar, dejaría inequívocamente a un lado PP y Ciudadanos, que es sustancialmente lo mismo y que tiene que ver con la continuidad disciplinada de todo lo que hemos venido padeciendo, ¿no? Y luego PSOE, Izquierda Unida, también quedan las claves nacionales en algunos sitios, ¿no? Y Podemos, y ahí yo creo que hay cuestiones que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, estamos en un contexto que no es cualquiera, ¿no? Es decir, los refugiados, ¿no? Los refugiados, consecuencia directa de la guerra y de la OTAN, que está ampliando maniobras, etcétera, en España, y de eso hay que decir algo, ¿no? Más allá del cortoplacismo, ¿no? Y sobre todo, yo plantearía, ¿no? Y fíjate, Podemos, ¿no? Vosotros, Pablo, Izquierda Unida, PSOE y un denominador común que yo creo que da una muy mala señal, ¿no? La felicitación a Tsipras el día de las elecciones por parte de los tres, ¿no? Es decir, eso plantea un problema, porque a eso hay que dar respuestas. No podemos decir la crisis, la desigualdad, la polarización, y no plantear que ante ello, yo creo que hay una cuestión muy sencilla, ¿no? Que es, vamos a defender los derechos más elementales de enseñanza, educación, vivienda, de una forma incondicional, o vamos a someterlos a un contexto de acuerdos, de compromisos, de déficit, de pago de deuda, que en la práctica ya sabemos que la tostada cae siempre de la mantequilla, ¿no? Que si pretendemos pagar deuda o conseguir objetivos de déficit y preservar los derechos, al final los derechos no son preservados, ¿no? Yo establecería primero esa distinción, dejemos de lado PP y Ciudadanos y planteemos qué responsabilidad histórica en este momento, que no es un momento cualquiera, ¿no? Es una crisis de régimen. Es decir, las noticias de justo el día en que hablamos son brutales, ¿no? Es decir, la judicialización de un derecho que se ha pretendido ejercer en Cataluña es un escenario verdaderamente convulso, ¿no? Y en torno a eso yo creo que justamente la lectura en términos, como decíais, de crisis, de desigualdad, de derechos arrebatados, es la que debe presidir, pero debe presidir de una forma inequívoca. ¿Qué decimos de la OTAN? Esa OTAN que está ampliando su presencia en España y con un objetivo declaradamente establecido en torno a combatir cualquier episodio que pueda ser de explosiones revolucionarias, de estallidos en el norte de África, ¿no? Yo creo que ante eso hay que mojarse, y además me parece que siempre, también en el terreno electoral, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Sin cortoplacismos, ¿no? Yo creo que infravaloraríamos la capacidad de la población de entender las señales inequívocas, honestas, transparentes, que se dieran en esos aspectos que ciertamente son delicados y conflictivos. Es interesante lo que señalas, pero solo una puntualización. Para analizar las elecciones griegas también hay que valorar el resultado que tuvo Unidad Popular, que yo creo que es muy representativo de la longitud electoral de ciertos discursos. Y el problema de la longitud electoral es que, claro, si no tienes ninguna aspiración de tener responsabilidades de gobierno, tú puedes estar contra la OTAN y puedes poner en tu programa lo que te dé la gana. Pero hay una diferencia enorme
entre que tú cuentes a la hora de hacer política con la posibilidad de me tengo que colocar en la correlación de fuerzas de ganar unas elecciones que no tiene nada que ver con tomar el poder, o decir no, yo soy básicamente una máquina de decir cosas pero incapaz de tomar decisiones porque además renuncio a tomar decisiones. Jorge. Escaño más, escaño menos, yo creo que no es esa la cuestión. Yo comprendo que todos los movimientos políticos cuentan eso está claro, ¿verdad? Que en fin, tal. Pero yo creo que hay que tener una visión a más largo plazo. Esto de que lo peor de la crisis está por delante es cierto, pero no importa que un hecho sea cierto, si es considerado falso, es falso en sus efectos. Y en estos momentos la gente está empezando a tener la sensación de que esto remonta, muy lentamente, pero que remonta. Bueno, la gente, una parte de la gente al menos, ¿no? Y tengo un poco de miedo de que aquellos que puedan insistir mucho en lo mal que está la situación terminen siendo acusados de cenizos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, cómo se presenta la realidad. O sea, más bien presentar la realidad, incluso reconociendo, por ejemplo, pues que determinadas cosas pueden hipotéticamente estar cambiando, que no decir que todo es una catástrofe, ¿no? Yo, con franqueza, no haría una campaña atacando al otro, excepto si se llegara a lo intolerable. Hay que tener en cuenta que en Cataluña el 48% de los tíos, de los señores y las señoras, ¿verdad?, se han pronunciado a favor de la independencia. 48%. Eso es para someter a los dirigentes de Madrid a un tribunal, vamos, porque de verdad es que es una barbaridad, 48%, vamos. Es que... Entonces ahí sí, efectivamente, y en eso tienes razón, probablemente el que agiten el tema territorial no les dará la victoria, pero dudo mucho que puedan resistirse a agitarlo. Y ahí es donde hay que empezar a entrar, y ahí es donde tiene que venir un señor de altura. Es decir, oiga usted, esto no, ¿eh? Los programas son opinables. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Podemos llegar a acuerdos el día de mañana, los nuevos entre nosotros, incluso con algún viejo, ¿verdad? Pero no, el tema territorial no, porque el tema territorial significa literalmente fracturar el país cuando se ha llegado a un 48%. Ya sería el colmo, ¿no? Y eso ya sería criminal. Y yo haría llamamientos directamente al pueblo, y con ideas claras. Reforma constitucional o proceso constituyente. ¿Esto qué significa? Lo que le puede gustar a la gente oír, y además es verdad, porque yo creo que, yo no sé si Ciudadanos lo lleva, pero creo que Podemos lo debería llevar, es el referéndum revocatorio. Es esencial, es decir, mire usted, nosotros haremos lo que podamos, pero hombre, si uno viene, se le vota y luego resulta que se transforma en un desgraciado, pues al menos que nos lo podamos quitar de encima, es lo menos que se puede ofrecer al país, el referéndum revocatorio. Pongo eso como un ejemplo claro, ¿no? No tengo más. Yo, bueno, por ahora. Carolina, después Carlos. Creo que esta idea de crisis de régimen la compartimos todos, ¿no? La cuestión es cómo se ordena lo que nace de esa crisis. Y yo creo que, bueno, siguiendo algunos de mis maestros, ¿no?, pues al mismo tiempo se está conformando en un momento histórico de cambio decisivo un discurso o una posición con su expresión partidista en la posición reaccionaria, como no podía ser de otra manera, una posición reformista, como no podía ser de otra manera, y una posición regeneracionista, que es la novedad a la que hemos asistido en los últimos meses. Y frente a eso solamente hay un polo de cambio o de modificación o de construcción de una alternativa real. Entonces yo no creo que podamos seguir agrupando las cosas, ¿no?, de un lado Ciudadanos y el PP y de otro lado, no, lo que estamos es en un momento de transición histórica, de régimen a régimen, y hay una fuerza que representa el cambio y otra fuerza que significa o que representa la continuidad del régimen anterior en alguna de sus modificaciones o alteraciones o con elementos regionalistas o reformistas, pero que no salen de ahí, ¿no? Entonces sí creo que la campaña va a tener que ver con el grado de polarización que el gobierno entienda que le conviene más, sobre dónde entienden ellos que les conviene o que les rentabiliza más. El Partido Popular y el Partido Socialista han perdido en las últimas dos legislaturas, el Partido Popular de una sola tacada y el Partido Socialista en dos tiempos, han perdido el 30% de su electorado. Y es muy difícil que lo vayan a recuperar. Cuando tú te vas de un sitio es muy difícil volver. A lo mejor te quedas en casa y no vas a votar y eso, pero cuando has tomado la decisión de irte de tu partido es muy difícil volver. Por tanto, lo que sí estamos seguros de que vamos hacia un escenario completamente nuevo desde el punto de vista del sistema de partidos, pero no necesariamente desde el punto de vista del resultado en términos de gobernabilidad. Y yo, bueno, sobre el planteamiento que poníamos encima de la mesa, de que la tragedia de que el gobierno de Mariano Rajoy muera en la cama, bueno, más tragedia es que no muera, ¿no?
que decir que los aliados reformistas o regeneracionistas le garanticen el suero, ¿no? Y le permitan, y eso yo creo que es la campaña hacia la que vamos y el horizonte hacia el que vamos, y la importancia de la confrontación radica ahí, ¿no? En que es posible que no se abra ahora la ventana. Sí, yo estoy de acuerdo en que, de hecho, el electorado lo que pide, lo que quiere, es el fin del statu quo, y realmente quiere el cambio. Entonces, de aquí a las elecciones es muy importante que realmente se pueda demostrar que el PP y Ciudadanos es lo mismo. Es decir, que Albert Rivera es el gato pardo español, que lo que único que quiere, cuando dice que quiere el cambio, sí, bueno, quiere el cambio para ponerse él en vez del PP, o sea, para volver al mismo sistema de antes, pero siendo Ciudadanos en vez del PP el que tenga ese papel de turno, digamos, en el poder. Pero ¿cómo se consigue demostrar eso? Porque, bueno, es evidente que al mismo tiempo están en sus actos, en sus acciones, no están demostrando que cambian nada, pero ponen unos enormes carteles, el cambio, y parece que el electorado cree que eso, al ser una persona joven, al decir cosas de otra manera, al manejar bien las redes sociales, eso ya parece que es un cambio, y no lo es, claro. Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Carlos con respecto al statu quo, que además ahora en las lecturas que se hacen o los pronósticos que se hacen, yo creo que hay muchos defensores del statu quo que se frotan las manos diciendo, bueno, parece que más o menos todo va a seguir igual, o con la entrada de Ciudadanos que no atentaría o que no amenazaría esas políticas económicas con unos sistemas impositivos determinados y que han contribuido al aumento de la desigualdad. Hablaba antes del miedo porque frente a ese deseo de que cambie este statu quo se va a agitar el miedo a través de la polarización, por ejemplo, que mencionaba antes Carolina. Sin duda, eso va a estar ahí y se va a azuzar. Y frente a ello yo creo que es importante que cada uno, o sea, quienes hacen política, pero también los que somos ciudadanos, decidan por qué relato quieren apostar para dejar a los que en el futuro escriban nuestra historia. Si un relato de que al final pasamos de puntillas o un relato de que nuestra generación, o bueno, todos nosotros, la sociedad lo intentó y se puso la carne en el asador. 2 meses es mucho tiempo en el escenario actual. Lo que escribimos la semana pasada siempre ya parece que es del Pleistoceno, porque estamos en una crisis de régimen y ante ello pues los ritmos políticos son vertiginosos, por lo cual todavía pueden pasar muchas cosas de aquí al 20 de diciembre. Y como periodista no quiero olvidar el papel fundamental que en ello va a tener la llamada agenda setting. Por eso hablaba antes de que también un elemento importante es la capacidad de apropiarse del debate público. La agenda setting, ¿de qué se va a hablar en el debate público? ¿Se va a instalar el miedo o por el contrario se harán otro tipo de preguntas que normalmente no se están haciendo y que a lo mejor se había logrado encontrar más espacio para ellas hace unos meses que ahora? Pero ahí un poco, empezando por la cuestión que planteaba Pablo, ¿por qué el PSOE y el PP se sienten más seguros, se sienten como el PP una especie como de benigna negligencia de todo lo que pasa y el PSOE cada vez más envalontonado cuando realmente no ha cambiado su código genético ni un ápice? Pues porque realmente, en mi opinión, ven que la partida no se está jugando solo en el tablero en la provincia de España, en el tablero español, y ven realmente que su legitimación y su capacidad de ejercer una presión muy fuerte sobre el cuerpo electoral y sobre la sociedad española en este caso depende de actores supranacionales que les dan una enorme seguridad para plantear el cinismo con el que están planteando las cosas. Ese me parece que es un hecho fundamental. Esto, el segundo punto que quería traer a colación es que realmente si la crisis, lo peor de la crisis, y no solo económica, más allá de los repuntes en términos de crisis sistémica, estructural fuerte, está por delante, también el proceso de invención del nuevo modelo político es un proceso a medio plazo, es un proceso
que debe ser comprendido en términos de poder constituyente, que pone en tela de juicio no solo el sistema de partidos del Estado español, que eso es obvio y es evidente, sino que pone en tela de juicio un montón de convenciones y de consensos sociales que la gente percibe como absolutamente fundamentales para vivir la vida que antropológicamente han vivido en los últimos 50 años. Toda la crisis migratoria, la crisis de refugiados, la crisis en Siria, la crisis en el norte de África, la solución que se le ha dado al conflicto libio y al conflicto sirio, por no hablar de Irak, evidencian en la mente y en el consciente e inconsciente e inmensas capas de la población un enorme ejercicio de terror y de miedo y de absoluto pánico, de miedo, pánico por parte de la población. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando la gente entiende o va a acercarse a un mercado electoral para ver qué opciones vota. Y en un año, o sea que esto también, yo tengo la sensación de que en una carrera larga, digamos que algunos al final llegan más cansados. Pero cuando recuerdo que nosotros decíamos es el año del cambio, vamos, sí hemos acertado. Es decir, es que ¿quién sí podía imaginar hace un año lo que ocurrió no solamente en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Cádiz, pero incluso lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana? O sea, que en la Comunidad Valenciana se desaloje al Partido Popular del poder, que alguien como Mónica Oltra, que incluso pudo haber disputado la presidencia, lo que estuvo muy cerquita de ocurrir en la Comunidad de Madrid, porque fueron muy poquitos votos los que hubieran marcado la diferencia de un cambio de gobierno, digamos, en unos términos muy distintos a lo que había en el pasado. Y sobre todo en un año en el que ha sido muy difícil prever qué es lo que finalmente iba a ocurrir. El escenario al que caminamos en diciembre está completamente abierto a que dinámicas inesperadas operen. O sea, a pesar de, bueno, pues de que digamos, estamos en un momento en el que actores que se veían contra las cuerdas han logrado interpretar su decadencia como que en realidad no es tan malo. O sea, estamos en esta situación cómica en la que el Partido Popular reconoce que va a perder pues como por la mitad de sus 18 votos. puntos, sí. 18 puntos, o sea que es una barbaridad, y el Partido Socialista no va a alcanzar los peores resultados de su historia desde el año 77, que fueron los de hace 4 años, y están más o menos tranquilos. Eso revela... Pero bueno, revela una enorme seguridad en cuanto que son los partidos del orden y son los partidos sistémicos que van a permitir gobernar este país de acuerdo con los designios de políticas y de modelos que no son únicamente españoles, que es bastante banal solo decirlo, sino que son realmente como mínimo europeos y casi seguramente se podría decir sin ánimo de exagerar. Ahora volvemos Jorge con Xavier, pero me dicen de realización que tenemos regionales que y globales. A Zapin. Adelante, Zapin Apache. ¿Las elecciones serán el 13 de diciembre? ¿El 13 de diciembre? No. O sea, que se la reformulo. ¿Las elecciones serán el 20 de diciembre? Sí. Mañana, elecciones generales. ¿Me habéis oído? Sus malos resultados en las europeas, andaluzas, municipales y autonómicas son un serio aviso, según el presidente de FAES. Son 5 veces consecutivas en pocos meses en los que el electorado te está diciendo que no está contento con cómo están las cosas. Ya va el 5.º aviso y no se puede desoír. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Ahora apoyo lo social, más tarde a la patronal. Si hace falta para ganar, con Bildu podemos pactar. Y en campaña diré que soy de centro más que Albert. Y alcoholetas que le den. En resumen, hemos ganado los de siempre. ¿Y la europea? Xavier y Jorge. Si decía, sin duda lo peor sería, no quiero ni imaginar un escenario de nuevo con Rajoy, pero si hacía mención a por qué cuando hace poco más de un año estaba contra las cuerdas y fue resucitado con oxígeno externo, por así decirlo, es porque tampoco yo creo que podamos de ningún punto de vista desconectar las elecciones de un trasfondo político mucho más profundo, ¿no? Es decir, al final lo que importa no es solamente el resultado electoral, que parece que nos detenemos ahí en el debate, sino el día después, ¿no? Y yo no planteaba, Pablo, ninguna posición maximalista tampoco ahora, ¿no?, en relación ni a OTAN ni a nada por el estilo, ¿no? Es decir, pero hay problemas sobre la mesa sobre los que hay que decir cosas, ¿no? Y además me atrevería a decir hasta que incluso desde un punto de vista
didáctico, se quiere decir así, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene planes bien precisos para España a partir del 1 de enero de 2016, ¿no? Y de hecho están contenidos ya en esos presupuestos aprobados de forma fraudulenta, 5 presupuestos en 4 años, etcétera, ¿no? Y ante eso hay que decir cuestiones que desde mi punto de vista tienen que dar contenido a toda esta idea que decimos de ruptura, o si no se quiere decir ruptura, de separación del régimen del 78, la Constitución monárquica, etcétera, etcétera. Tienen que darle contenido en un terreno concreto, es decir, hay que decir cuestiones específicas, ¿no?, que tienen que ver con la recuperación de los derechos, y eso inevitablemente va a significar elementos de contraposición y elementos muy controvertidos, ¿no?, porque hay que ponerle nombres, ¿no?, y hay que hablar. Yo no digo que para defender la enseñanza pública haya que decir no al euro, aunque tengo claro que en el marco del euro no hay posibilidad de defenderla, pero lo que no se nos puede decir es que hay que saludar la bandera del euro para luego defender los derechos, porque en la práctica sabemos dónde acaba eso, y son elementos, eso sí que son elementos de cierre de filas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la formulación de que el PSOE y el PP es igual, lo cual se refrendó el día 13 de junio de manera inequívoca. Hasta la víspera podía discutirse, entonces no. Creo que son elementos que hay que tener en cuenta. Las bases del PSOE también existen. Ya sé, nací en el 66, llegué a la mayoría de edad en un periodo siniestro de la dirección del PSOE. Es el mismo periodo siniestro que encabeza el tipo que dice que es peor Venezuela que la situación de la dictadura, ¿no? Un tipo verdaderamente miserable. Pero creo que esas cuestiones son cuestiones que tienen que estar en el debate, que no puede ser de otra manera, porque si no, efectivamente, dejamos todo el espacio a discutir acerca de si será 2,9% el crecimiento del PIB o 3,0%, y ahí, en ese terreno electoral, que es lo que a mí me preocupa, haber desaprovechado el otro, tenemos seguro todas las de perder, porque el escenario electoral es un escenario inevitablemente muy limitado. Jorge, eso que ha dicho, ni se te ocurra entrar en guerra de cifras ni de porcentajes en un debate, ¿eh? Nada, para eso están los otros, que vengan otros y lo hagan, claro. Pero nunca entrar, no, claro, es que es importante. Vamos a ver, el pueblo quiere el cambio, es evidente, quiere un cambio profundo, el pueblo, en fin, los españoles, ¿no? Pero quiere un cambio sin peligros, ¿eh? Todos sabemos, por ejemplo, que con el euro no hay nada que hacer, pero no lo podemos decir porque el país todavía no está para eso. Pero no decir lo contrario. Estoy de acuerdo. Pero el euro, pues, por ahora, a aguantarse, ¿no? Pero los actores internacionales son importantes. En este tablero hay muchos actores, ¿eh? Están los 4, después el PNV, después están los catalanes y después está Bruselas y el poder financiero. Si pudiésemos presentar las intervenciones de Bruselas y del poder financiero, sobre todo cuando es externo, como un ataque de un enemigo externo, que es lo que son en el fondo, pues eso daría posibilidades de explicar un poco a los españoles por qué hay que unirse frente a este tipo de planteamientos, ¿no? Carolina, vamos a ver, y tú, ritmo vertiginoso. Sí, pero el eje derecha-izquierda sigue. Y en cuanto se ha producido el tema catalán, clac, 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 se ha vuelto a componer el eje derecha-izquierda. Entonces la cuestión, espera, la cuestión es cómo posicionarse sin posicionarse en ese eje, porque ya por de pronto, en el eje derecha-izquierda, Ciudadanos ya está posicionado. Y nosotros, evidentemente, ahí no tenemos mucho que ganar. ¿Cómo posicionarnos sin posicionarnos en el eje derecha-izquierda? Pues yo creo que volcándose en los de abajo. Hay cosas, por cierto, que, bueno, en fin, ya se hablarán más adelante, ¿no? Pero ahí está la cuestión. Hay que recurrir al pueblo. ¿Qué es eso de la agencia SETI o agenda SETI? El colocar temas en agenda, la definición de la agenda. Es el tema que estudiamos en primero de periodismo, los periodistas, que nos lo inoculan ahí. Es un común de los mortales, un lector de aquí, ¿verdad? Ahora voy con Bayo, pero antes os quiero poner un ejemplito, que lo he contado 12 veces y lo hablamos en una ejecutiva de Podemos, creo que es muy representativo, no de Podemos, sino de España. Y es el debate el mejor debate que tuvimos en la campaña de las europeas, en el que estamos los partidos que entonces éramos pequeñitos, y Vidal Quadras, Alejo, se suicida. Se suicida cuando dice: yo voy a viajar en business y no voy a dejar de viajar en business porque, ¿será que va a ayudar a los parados que yo deje de viajar en business? Y entonces cuando nosotros entramos y decimos: mire usted, cuando hay la mayor parte de los españoles va en metro, en transporte público y gana sueldos de miserias, es una cuestión de decoro que un cargo público viaje en turista también. En ese momento le matamos en el debate, pero no le matamos porque dijéramos a los españoles el problema fue Maastricht y la moneda única. Con eso no le matamos con una lógica que no tiene nada que ver con un diagnóstico brillante del problema de la construcción europea, sino que este señor va en business, que ya ves tú lo que cuesta que este señor vaya en business. Eso revela una tensión
que es clave para entender ese fenómeno, en el eje arriba y abajo. Claro. En el eje arriba y abajo nosotros nos movemos mejor que nadie. En el eje izquierda-derecha no nos movemos mal, pero en el eje España-Cataluña, que es el que nos tocó librar allí, claro, allí partido Madrid-Barça y nosotros apoyando al árbitro. Entonces, los términos de la conversación, que durante muchos tiempos fueron el arriba y el abajo, que determinaron por completo el lenguaje en este país, claro que nos parecía, y en eso seguimos ganando. Es decir, todavía en todas las encuestas que se hacen, ¿cuál es la fuerza política que mejor combatiría contra la desigualdad? Todo el mundo dice, hombre, claro, Podemos, o sea, está clarísimo a quién defienden. Pero cuando se empiezan a introducir otra serie de elementos, incluso de diagnóstico, a veces te colocan el marco del miedo. El argumento de la crítica al euro, que cualquier persona razonable dice, pero ¿usted cree que es normal esta moneda única, controlada por un banco central, que no responde a ningún interés democrático, que no permite devaluar? Ya muy bien, pero entonces dicen, que vosotros queréis volver a la peseta, ¿no? Al pasado, al franquismo y a la autarquía. Y eso tiene que ver con... El ejemplo de Alcuadras es muy útil, yo creo, Pablo, porque plantea lo siguiente. Es decir, el tema de la corrupción, por ejemplo. ¿Y qué es corrupción? Corrupción es cuando uno se queda lo que es de todos, claro, ¿no? ¿Y la privatización qué es? Cuando uno se queda lo que es de todos. No podemos desconectar la corrupción de las políticas económicas que son per se corruptas, porque si no entramos en una categoría moral disparatada, donde a la gente le hurgan los twitters y no sé cuánto, que es una cosa disparatada, que no tiene ningún trasfondo político real, por oposición a decir que la corrupción es el corolario, no, el contenido mismo de estas políticas. Es la vuelta que yo creo que hay que darle a la cuestión, ¿no? Es decir, no quedarnos en la superficie de los fenómenos, sino hurgar en lo que tiene que ver con un elemento que no es cualquiera, que es justamente eso, las privatizaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, es que precisamente para que se pueda hablar de eso, de desigualdad, de injusticia, de pobreza, de privatizaciones, de austeridad, de derechos sociales, para que se pueda hablar de los temas que realmente son el meollo, hay que quitarse de encima el miedo. Pero tanto uno como otro, por supuesto, el gobierno el PP va a agitar el miedo al corralito, a la ruina, a la marea de inmigrantes, a las España se rompe y a la dictadura bolivariana llega en cuanto haya un cambio. Pero es que además el propio PSOE ha escogido el lema, dice, el cambio que une. Es decir, nosotros, ya que la gente quiere cambio, vamos a decir, bueno, nosotros también vamos a hacer un cambio, pero que une, porque nos estamos aquí rompiendo y desuniendo y fragmentando y enfrentando. O sea que, en el fondo, dentro de ese mismo lema, ahí decir, bueno, nosotros vamos a cambiar, pero uniendo, porque estos están destrozándonos la realidad. Entonces, va a tener que hacerse una campaña convenciendo a la gente de que el cambio es necesario y de que lo que da miedo es la situación que tenemos ahora, no lo que podemos construir cambiando lo que tenemos ahora. Y eso es difícil de convencer a la gente, por explicarle esas cosas tan complejas como, por ejemplo, la realidad del Banco Central Europeo, que no opera como la Reserva Federal de los Estados Unidos y que tiene prohibido dejar el dinero directamente a los estados, a los gobiernos, sino que se lo tiene que dejar a los bancos para que estos hagan un beneficio absolutamente astronómico, dejándoselo luego a los estados, y estamos cogiendo los fondos públicos y entregándoselo a la banca, y ya hemos hecho eso, bueno, ya llevamos como 3 billones de euros que se los hemos ido sacando de las arcas públicas y entregándose a los bancos. Pero explicar eso en 2 palabras para que lo entiendan todos los electores, eso es lo difícil. No, y sobre todo explicarlo en 2 palabras cuando la agenda setting, y hay que ser multidisciplinar, Jorge, pues cuando la agenda setting es la que es decir, tú te sientas en un plató y te empiezan a preguntar por cosas que no tienen nada que ver contigo. Yo, como periodista especializada en información internacional, o sea, nunca en la vida había visto que se hablara tanto de un país que no es España como Venezuela. Bueno, pues ante eso, o sea, ¿cómo logras tú darle la vuelta a esa tortilla? Es decir, frente a machaconas preguntas que tratan de desviar la atención de lo importante, del debate absolutamente necesario, y despistarnos, frente a eso, bueno, pues debería haber machaconas preguntas continuamente al PP, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el desempleo juvenil roce el 50%? ¿Cómo es posible que seamos uno de los países donde más ha crecido la desigualdad? ¿Cómo es posible que uno de cada 3 niños esté en situación de pobreza? ¿Cómo es posible que el propio diario estadounidense The New York Times nos llame la atención porque se han aprobado unas leyes de seguridad ciudadana, que es un eufemismo, que son tachadas de antidemocráticas por el propio New York Times? ¿Cómo es posible que hasta el Financial Times diga que en España ya no se trabaja para
vivir, sino para subsistir, hablando de la precariedad. ¿Cómo es posible que el 90% de los ingresos procedan de impuestos de la gente y solo el 2% de las grandes empresas? ¿Lo tienes escrito? Este último dato sí. Pásaselo aquí. O sea, es necesario poner esto encima de la mesa porque son los problemas de la gente. Pero con lo que me refería con el tema de la agenda SETI es que, bueno, ante ello van a decir, cuidado, peligro, que que el Banco Central Europeo dice que no sé qué, que el otro dice que tal, que el PP dice que el corralito. Frente a ello es importante, claro, pero bueno, es una cuestión de lograr el espacio en el debate público, y si no te lo ofrecen la posibilidad a través de las preguntas que te hacen en los grandes medios de comunicación, bueno, pues insistir en ello, porque es que es lo que a la gente nos preocupa y nos afecta. Que yo voy a cumplir 40 años ahora y tengo amigos de mi edad que se están volviendo a casas de sus padres. Carolina y Carlos. Y por recuperar el arranque de Olga, ¿no? que me gusta mucho, ¿no? Volver siempre al vector del deseo y el miedo. Yo creo que en general, en un contexto como el que estamos, la gente no va a votar eligiendo entre deseo y miedo. La gente va a elegir entre un repertorio de miedo. ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Que sigan los que están o que vengan unos que no conoces? Y el miedo, que decir, la decisión final va a tener más que ver con qué es lo que dé más miedo. Y en ese sentido yo creo que lo que ocurrió en el 2014, lo que fue posible en las elecciones europeas, fue que a partir de una estrategia manipulatoria, no sé si sin precedentes, pero bueno, espectacular, del gobierno del Partido Popular entre el 2011 y el 2014, se instaló un relato en los medios, en el ámbito de la comunicación política, en las instituciones, en los propios partidos, absolutamente desconectado de la realidad cotidiana de la gente. De tal manera que la potencia del relato primero de Pablo Iglesias y luego del relato de Podemos fue visibilizar en el espacio mediático un discurso que era suscrito por una inmensa mayoría de gente y que no se veía reflejada en los medios. Ahora mismo, después de este año, es difícil saber cuál es la correlación de fuerzas, pero yo creo que sí se ha producido un empoderamiento, un cierto empoderamiento popular, una cierta recuperación de la dignidad y del derecho al relato de los grupos más excluidos. ¿Quién va a votar en estas elecciones? Pues yo creo que se va a incorporar al cuerpo electoral una gente que por condiciones sociodemográficas o socioeconómicas continuamente había sido excluida. Esa abstención, no solamente la abstención crítica, sino esa abstención socioeconómica de la gente que vive en la periferia de lo social. Creo que mejor que peor, en este año 2015, en este año del cambio, se ha generado un empoderamiento de esa gente. Y yo creo que una de las claves que se van a poner en el debate es hasta qué punto esa gente va a permitir que otra vez el discurso que se instala en los medios es un discurso que les roba, que les excluye, que les sitúa fuera del relato. Por tanto, yo creo que tenemos una responsabilidad grande, que es la de volver a retomar la ardua tarea de pelear contra la agenda setting de la recuperación económica y denunciar cuánto hay de falsedad en esa recuperación que está dejando, esta vez no un tercio de la sociedad por el camino, está dejando la mitad del país por el camino. De tal manera que tenemos estos amigos de 40 años que vuelven a sus casas, estos chavales de 25 que se van sin fecha de regreso, etcétera. El riesgo que asume el gobierno si opta por el discurso de la recuperación económica es el de encontrarse con que la España a la que le está vendiendo ese discurso ya no es la misma que había en el año 2014 y a lo mejor esa operación le sale cara. Pero el momento, si el momento es un momento de crisis, como es, si realmente el proceso de cambio no está concluyendo, sino que está empezando en el medio plazo, el electorado premiará la audacia de fórmulas de comunicación distintas que pongan sobre la mesa problemas que aparentemente son abstrusos y difíciles de entender, pero que en realidad están definiendo la vida de los ciudadanos. Es decir, realmente la crisis del sistema de partidos en España y no solo en Europa es la crisis de las formas de representación política y de los mecanismos que los partidos están empleando o han empleado históricamente para comunicar socialmente qué es lo que está ocurriendo. El PSOE y el PP parece que repuntan porque simplemente vuelven a las formas más tradicionales del discurso político. Podemos, moviéndose en esa línea de gran riesgo, pero de potenciales grandes recompensas, debería estar trabajando en esa nueva forma de comunicar la crisis y de comunicar las grandes opciones a las que se enfrentan hoy estas sociedades en las que vivimos y comunicarlo de una forma que sea
entendible por una sociedad que cada vez sigue con más atención lo que está ocurriendo, porque esos niveles de miedo, esos niveles de enorme preocupación en cuanto a la reproducción social tuya y de tu propia y de la propia generación que sigue, es algo que está atenazando mucho la mente de las personas, del gran cuerpo electoral. El partido, las fuerzas políticas que sean capaces de leer eso, en el medio plazo serán las que lograrán esa victoria y en el corto conseguirán excelentes réditos electorales. Ahí eso es absolutamente cierto, pero la clave de la comunicación no es la decisión sobre lo que comunicas, sino la capacidad que tienes de interactuar con los medios de comunicación existentes en sus diferentes formatos. Entonces es verdad que durante un tiempo fuimos capaces de diseñar una serie de tácticas y de estrategias que nos permitían ir a los principales instrumentos de la comunicación, muy despreciados por la izquierda tradicional, las famosas tertulias en el prime time, y ahí descubrimos que si logras meter el mensaje ahí, eso vale más que todos los panfletos del mundo. Lo que decía Alfonso Guerra, ¿no?, de 10 minutos de televisión, no solo son 10 minutos de televisión, se trata de que sea en un formato en el que seas capaz de adaptarte para que eso se convierta, bueno, en un mensaje que cala. Eso evidentemente se va complejizando porque el adversario también se mueve y el adversario se defiende. En ese diseño comunicativo la clave es seguir tocando, y ahí yo creo que hay una pelea en la que hay muchos actores, y es tremendo ver, digamos, la esquizofrenia con la que se mueven. Nosotros hemos tenido una sensación agridulce cuando nos copiaban frases, cuando nos copiaban imágenes muy específicas, de que está habiendo una batalla por la construcción del relato, incluso por la construcción de la propia imagen, lo que implica que una señora como Soraya Sáez de Santamaría se practique en El Hormiguero a hacer un baile en un partido como el Partido Popular, revela un estilo de hacer política en el que todo el mundo está jugando cómo se construyen significantes desde los espacios existentes, que un programa como Salvados de Jordi Évole se haya convertido en una referencia, que periodistas como Ana Pastor marquen quién pasa por ese programa y quién se enfrenta y quién no se enfrenta, el papel que han tenido las tertulias, lo de Calleja, de poner a los políticos a colgarse de un molino o hacer deportes de riesgo, todo eso redefine un escenario que es complicadísimo. Y me dicen desde realización que estamos llegando al final, así que volvemos a la regla del minuto, un minuto para que cada uno de vosotros. Empiezo contigo, Maya. Bueno, yo creo que también va a ser definitivo este empoderamiento popular lo que es la repolitización de la juventud. Esto es un fenómeno que es absolutamente clave y crucial. Y en esa repolitización de la juventud que está movilizada, que es además volver al 15M, en el fondo, aunque luego llegaron los yayoflautas y se incorporaron, fueron los jóvenes los que primero se movilizaron y tomaron las calles, está clarísimo que el PP ha perdido esa juventud. Eso lo dirá Carolina, pero vamos, solo tienen la confianza del 4,8% de los jóvenes o de los que se incorporan nuevos, los que han cumplido además 18 años y pueden votar desde las últimas elecciones. Por lo tanto, yo creo que esas estrategias de llegar a esos jóvenes van a ser fundamentales, y ahí sí que se puede sortear a los medios tradicionales, porque los jóvenes se comunican de otra manera, como bien sabéis, y las redes sociales son ahí claves. Fundamentales. Jorge. Bueno, en fin, yo creo que lo que has explicado antes de la business class, pues está bien. Que aquí hay que ir al pueblo, a la patria, 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 ¿eh? Intentar desvincularse de una pelea entre un chupiguay, un maniquí y uno que requiere ya tutor legal, ¿no? Eso está así, para que no vamos a engañar. Hay una cosa que sí me gustaría, puesto que tenemos gente que piensa y tenemos gente que piensa buena, aparte que habría que machacar sobre debate, de debate a dos nada, debate ante el pueblo, ante el país. Ya estoy harto del cambio verdadero, el cambio auténtico, el cambio real, el cambio sin riesgos, el cambio que une. No podíamos encontrar una palabra alternativa que no fuera el cambio, porque la palabra tú en Francia, en una campaña, dice vengo por el cambio, y a la gente se descojona de risa, dice, a tomar por saco. Una otra palabra que no sea el cambio. El cambio ya está muy usado, ¿no? Y no tengo nada más. Gracias, Jorge. Olga. Es interesante lo que señalaba Carolina, y yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, es algo que siempre me ha preocupado mucho, el electorado que no vota, ¿no? Y la gente que en muchos casos es gente que pertenece a áreas muy castigadas por la crisis y que, por lo tanto, no se sienten apeladas por los políticos, porque consideran que todos son iguales y que no van a hacer nada por ellos o por ellas. ¿Cómo seducir a ese electorado?
Señalaba Ada Colau que en Barcelona, por ejemplo, los barrios más castigados por la crisis y los más humildes son los que normalmente registran el porcentaje de abstención más alto, ¿no? Y un porcentaje que bajó un poquito en estas últimas municipales, que ocurrió lo mismo en Madrid. Bueno, ¿cómo seducir a ese electorado tan afectado por la crisis, que tanto necesita un cambio y que demasiado a menudo no vota? Yo creo que es clave. Claro. Retomando la pregunta inicial, yo creo que vamos a unas elecciones en donde la definición o la elección del carril central de la agenda, Jorge, sigue en manos del Gobierno. Es decir, y el Gobierno todavía no ha terminado de hacer la cuenta táctica de qué es lo que le viene mejor. Lo peor del asunto es que tanto si elige la cuestión territorial como si elige la cuestión económica, en ambas es previsible que utilice altas dosis de gasolina para generar un nivel de polarización y de crispación en el país que, de acuerdo con los cálculos que tradicionalmente han hecho en situaciones de crisis, pues han resultado siempre muy peligroso. Por tanto, yo creo que vamos a unas elecciones muy duras, con un nivel de confrontación muy duro, porque lo que está en juego es mucho y porque el que va a elegir sabe que la temperatura, o cree que la temperatura, le beneficia. Xavier. Yo insisto, de cara a las elecciones, primero separaría PP y Ciudadanos. PP tiene ADN franquista, Ciudadanos comparte ADN con el PP. Fuera de eso, yo creo que desde una perspectiva de la clase trabajadora, que no es un concepto retórico, sino la inmensa mayor parte de la población que vive de su propio trabajo, hay una exigencia, ¿no? Hay una exigencia que se ha expresado, ¿no? Y esa exigencia yo creo que implica tanto desde la perspectiva del PSOE, también de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, es difícil hablar de las elecciones cuando no sabemos ni siquiera cómo se van a configurar todas las candidaturas, ¿no? Pero yo creo que desde ese punto de vista hay un dilema que hay que resolver a priori y también a posteriori, ¿no? Y por eso dice la mención a Tsipras, ¿no? Incluso con el 62% de apoyo, tuvo que elegir entre memorándum o mandato popular. Y él decidió memorándum, ¿no? Y yo creo que estas organizaciones y sus direcciones tienen que, de forma inequívoca, decir que tanto antes como después, cuando se plantee, porque se va a plantear un dilema o dilemas bajo esa fórmula, van a decir inequívocamente mandato popular y, por tanto, van a decir inequívocamente también que no al memorándum, no a las imposiciones antidemocráticas, ¿no? Y no podemos perder las experiencias, las aportaciones que nos ofrecen otras experiencias como la griega. Carlos. Mi pronóstico es que las elecciones, como decía Caro, van a ser extremadamente duras y crispadas y que el Gobierno utilizará todo tipo de maniobras y de subterfugios para crispar la situación al máximo. Dicho esto, repito que yo creo que el proceso de cambio hay que construirlo en el medio plazo. Realmente la comunicación no agota las formas de hacer política. Una nueva fuerza política como Podemos o como el bloque social y político que representa realmente tiene que convertirse a medio plazo en un polo potentísimo de enunciación social. Todos los grandes macroproblemas de esta sociedad tienen que ser sometidos a un tratamiento discursivo, intelectual, analítico, de una enorme potencia intelectual y de una originalísima forma de comunicación. Estos electorados y la crisis que se va a hacer más dura los va a poner todavía más en un momento de alta tensión. No son electorados que vayan a aceptar pasivamente lo que se les ofrezca desde el poder. Son electorados dotados potencialmente con una gran capacidad analítica y de movilización. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Nos veremos aquí la próxima semana en Fort Apache.